Bueno, pues ya con lo que nos adelantó el profesor McInerney, inicia la mesa sobre complejidad y derecho, que es uno de los temas de investigación de vanguardia. En este momento, por una invitación a colaborar en un libro que va a tener capítulos sobre complejidad en distintas disciplinas. Se está coordinando en el SAGE, ¿verdad? Que está coordinando en el SAGE, gracias a la gestión del doctor Ricardo Macía, que es su secretario académico. Me pidieron que escribiera el capítulo de Law and Complexity. Y podemos decir que hay una serie de experimentos ya probados que la complejidad y el derecho va más allá simplemente de la especulación conceptual, aunque hay que señalar también que está surgiendo una serie de propuestas conceptuales ya bastante interesantes, lo que presentó el doctor McInerney adelante en ese sentido, que pueden hacer que se convierta en el siguiente paradigma teórico, entender el derecho ya no como fotografía ni línea, sino como un sistema dinámico y que además se vuelve compatible con investigación aplicada, con investigación empírica. Bien, pues iniciamos la mesa con el doctor Alexander Pelleton-Light. Él es un científico en computación en la corporación Mitre, que es una de las más importantes en el ámbito de la computación y el derecho. Él también trabaja con la teoría de los sistemas complejos y con técnicas de inteligencia artificial, básicamente para la solución de problemas del gobierno de los Estados Unidos. También ayuda al PolicyNet, que usa redes de citas legales, establecen redes entre conectividad de distintos artículos de las leyes, para identificar el impacto de la legislación en las políticas gubernamentales. Él es graduado por la George Mason University con mención honorífica en Data Analytics Engineering and obtained a bachelor's degree por parte de la Universidad de California en Economía y Matemáticas. Sin más, le damos la bienvenida a Alex, agradeciéndole que haya aceptado nuestra invitación. Welcome to Mexico and to your university. We will have around 15 minutes, more or less, Mexico, well, 15 minutes. Okay. All right. Mi español es, yo hablo no bien, pero que yo hablo en inglés. Yeah, my name is Alex Light. I work at the MITRE Corporation. It's a nonprofit that does research for government agencies. I'm presenting on behalf of my team. We're several mathematicians and linguists and software developers, essentially working in the field of applying data science to legal analysis problems. So my presentation is on multi-level policy networks, untangling the web of policies that we as a society weave together. Overall, I'm going to talk a little bit about network analysis of the law generally and how you can use networks to analyze the law, what the sort of characteristics are of the networks of the law at the federal level, and then how you can use those networks to sort of study how the law changes over time. And then I'll go into a sort of a brief discussion about a current political topic, the recent tax bill of the United States. So in general, within the legal system, there's been, there's essentially, 500 new laws that are created every year on average over the last, 30 or 40 years. These laws we call public laws. They essentially amend this broader body of law, the existing body of law in the United States called the United States Code. Over the last 100 years or so, it's grown from being about 2 million to about 50 million words. So it's a corpus that has grown significantly over time. Similarly, there's a body of regulations which essentially are created by government agencies to implement the laws that Congress passes, and these agencies create, on average, about 8,000 new regulations a year. Just as an example, the tax code has grown over the last 50 years by about 1,000%. So it's a very large body of law. It's always constantly growing, and new laws that govern new activities are sort of
creating downstream regulations that make the law ever more complex. So we have taken these bodies of law as text and essentially extracted the citations from them. A citation is where one part of the law will cite or reference another part of the law. So as an example, a regulation will cite the law that it's based on to justify why the regulation is being implemented. And you can, there are different types of citations. You might cite, where a word is defined. So for example, what is the definition of a citizen? You want to use that if you're defining, some new regulation on a citizen. They can cite things to establish the authority to do something or to establish a requirement. So there's different types of citations, and they essentially can model these interdependencies between the laws. So what we did was we took this large corpus of federal laws and regulations and then extracted out the citations and built a network out of the interconnected citations from one document to another. With that, then there's a lot of things that you can do with this data set, one of which is to kind of model how the network of laws, how the laws change over time. And we'll have some visualizations to describe that. We have a web application where you can search the network of laws, and there's some other tools to kind of build your own network. So if you wanted to, try this on your own corpus of laws, there's a GitHub repository where we publish our software, so you can kind of load in your own corpus of text and then extract out citations and then build your own network and kind of apply some of the same methodologies that we developed. So just roughly in terms of the legal background, so when a public law is created, it cites, as I said, the United States Code, either like just referencing it or amending it, changing sections, adding content, things like that. These sections of the United States Code form the basis of agency regulations. So when a section of the United States Code is amended, agencies then have to update their own policies in order to comply with those changes in the law. So basically, the way that agencies do this is they, in a sense, as the previous speaker noted, there's somewhat of a comment period where they propose to create a new regulation, and then the public at large is invited to comment and give their feedback on how that regulation should be implemented. Mostly these are like major corporations that are likely to be the subject of the regulation, and so lots of money is spent by the corporations to give their feedback on why, on how the regulation should be written. But also public citizens can give their feedback as well. But essentially, you can, just by looking at the citations from the regulations to the United States Code and back to the public law, you can kind of trace how a given public law was actually implemented by agencies ultimately. So you can sort of go from what was the intent of Congress in what they wrote in the law to how did it actually get implemented on the ground by the agency. Just from an academic perspective, there's been a lot of work in this area. There's been some work showing that these networks are sort of have very common properties to lots of like social networks or other types of networks that people study, and so that's an interesting phenomenon. Just that social systems in general create sort of this interesting structure of networks, whether it's in the legal domain or in scientific papers or in other areas. There's been work on essentially looking at trying to create metrics for how complex laws and regulations are based on, for example, just the structure of the network. So that's an interesting thing if you're looking to create sort of less complex regulations and laws that are easier to implement by society. And then people have used these networks to look at how regulations conflict based on sort of the network structure. So if two regulations are created based on the same law, that might be an indicator of a conflict, as an example.
In general, the way that we did our work was there were sort of several different stages. There was the stage of identifying the documents and being able to draw those documents into our system, automatically downloading them and converting them from PDF into a format that's easy to use, like plain text. Then we have a process to identify the citations in the text automatically using just kind of regular patterns of citations. We've sort of built a dictionary of those, and that's available if you'd like to use it. It works on American text, but a similar approach could be used for other corpora. And then we use a sort of what's called a network database to record, to load all of the documents and then all the relationships between the documents into sort of a structured format that's easy to query for future use. And then, as I said, we use this graph database, which is called Neo4j, to sort of query it and sort of it has its own sort of language that makes it easy to say, for instance, give me all the regulations that were created by this law in sort of one simple query. In general, this is a rough diagram of what the United States Code looks like as a network. You can see there's sort of one really large interconnected body in the middle, and then there's a bunch of other different clusters that sort of relate to each other and then form sort of subdomains. And then there's a lot of, on the periphery, a lot of laws that really aren't cited by any other laws, and so sort of are kind of just on their own. Nobody really uses them, or they're sort of one-offs that aren't really sort of part of the the cohesive nature of the law. There are some sort of standard metrics that you can look at for evaluating networks of the law, evaluating networks in general. You can sort of count how many sections there are in each subject area. So the United States Code is divided up into different subjects. So subjects about the environment, or about the rights of citizens, or criminal punishment, or taxes. And so you can just look at how many sections are there in each of those categories, and that's so as you can see in this top chart, it varies significantly. And then also in this bottom chart, basically you can look at how many times a section is referenced by or references another section. That's sort of another classic network analysis measure. But that sort of just speaks to like how often a given section is used by other sections of the law. So some are much more used than others. These charts just sort of show essentially for a set of common metrics how significantly each title, each section of the law changes based on those. I won't go too much into these, but if you have any questions after, feel free to ask. Essentially, then you can then ask, based on those metrics, though, what are some of the sort of top ranking sections of the law? So some of the most important ones are parts of the law dealing with state plans for medical assistance, some definitional sections. So you can imagine that a section that has a lot of definitions in it is going to be very highly cited. So that just sort of gives a very intuitive perspective that some of these metrics do actually indicate significance within the network, and so they have some value which could be used later. And then this just shows that how kind of interrelated some sections are to others. So Title V, for instance, which I think is deals with the armed forces, or not the armed forces, public citizenship rights, is essentially cited by almost every other section of the law. So it's a very integral part of the law, and most other titles, whether it's the environment or the taxation or other things, are heavily citing those sections. So it's broadly applicable and important. You can also use a common network analysis technique called community detection, which sort of looks at what sort of communities within the network exist. So what we found was things like trade and banking tend to be highly connected, and so if there's a change in rules around trade, those are also going to impact rules around banking. So that's just sort of a property that sort of falls out of the network that's
somewhat interesting. Okay. So yeah, so then, now that you know that, you can analyze the law as a network. Okay. So you can then ask questions like, for a given law, how much of an impact did it make on the overall system? Which agencies need to update their regulations as a result, and how complex is a given rule going to be? So this is an example of kind of what the network looks like. Down here, sort of in the central point, one of these green dots is the actual law that was created. This was a tax law, and that affected a lot of these purple dots, which were parts of the U.S. Code, and then that affected a bunch of these sort of periphery rules, which then were created by these gray federal agencies. So this just sort of illustrates how all these sort of interconnections work. So as an example, we looked at the Tax Cuts and Jobs Act. This was a recent tax bill created during the Trump administration. We wanted to ask essentially, how did this impact a particular agency, the IRS, the Internal Revenue Service, which handles taxation for the government? So essentially what we did was we broke up the system into sort of hierarchical layers. So at the top, there's the bill that was created, the Tax Cuts and Jobs Act, then the U.S. Code, which was the body of law, the kind of general body of law. And then the IRS actually has their own sort of internal body of policies and regulations that they use to govern their behavior. And then at the bottom is actually the systems that they use to implement these policies. So you can look at a given section of the law. I think this one is limitations on shifting income through like different property transfers. So if on your taxes you're kind of moving money around in different ways, and Congress puts some limitations on that, then you have to ask, okay, well, what parts of the law is that going to change? How does that affect IRS policy? And then which systems actually need to have their logic updated and their policies updated as a result of these new laws? And so you can essentially trace these relationships and then ask questions of it, like which internal IRS policies need to be updated, and then essentially, as I said, for a given system, if you're, say, the manager within IRS of a given system, like the business master file, which bills do you actually need to look at for important changes? So yeah, that essentially I think shows an approach to using network analysis of the law towards an end of making legal compliance easier for agencies and making it sort of more transparent how a change in the law actually sort of is implemented by agencies in a downstream way, sort of structuring how this sort of complex set of changes actually sort of cascades out to the government overall. Yeah, so that's it. Yeah, thank you very much. Bien, muchísimas gracias. Bien, como con el doctor Iván Vladimir vamos a tener una presentación que va a necesitar PowerPoint, no PowerPoint, sino estar conectado a la red, pues vamos a alterar un poquito el orden del programa y vamos a comenzar exponiendo Jorge Fabra y yo sobre un nuevo concepto de responsabilidad, que es responsabilidad compleja, un nuevo concepto jurídico. Esa sería la propuesta. Ok, entonces arrancamos nosotros ya. Ya está listo, entonces seguimos el programa. Okay. Pásame el laser pointer, por favor. Bueno, como se habrán dado cuenta, la complejidad es algo que ha impactado en todas las distintas disciplinas a nivel mundial, desde la física, matemáticas, ciencias computacionales, etcétera, y en el derecho apenas está empezando a impactar. Podemos decir que es una disciplina emergente. El trabajo que les comenté está coordinando el doctor Ricardo Mancilla. He estado haciendo un análisis de cuál es el estado del arte de la complejidad y el derecho a nivel mundial. He encontrado varias cosas.
He encontrado que, como suele suceder con los términos que llaman mucho la atención, la gente se los apropia. Y, por ejemplo, hoy, tomando el ejemplo de neurociencias, tienes neurocosas, ¿no? Ya es neurooratoria, neuropolítica, neuroventas, lo que sea. Lo mismo está pasando con la complejidad. Entonces tienes quienes hablan de complejidad por ignorancia, utilizando el término. Otros utilizan el término complejidad alejados de los usos de la comunidad de complejidad y citan a Luhmann, citan a Edgar Morin. Y pues no faltan quienes de manera oportunista dicen que están haciendo complejidad y confunden el significado de complejidad con complicado. He encontrado cosas interesantes. La primera es que, como indiqué, empieza a haber ya un intento de generar una concepción del derecho, es decir, los inicios de una teoría general del derecho desde el punto de vista de la complejidad. No me voy a detener aquí en este punto. Puedo comentarles que de las propiedades que suelen ser exigidas por los sociólogos de la ciencia para identificar algo con identidad epistémica, ya se satisfacen algunos en el área. Tenemos una cierta comunidad internacional, congresos internacionales, no tenemos todavía una revista, pero yo creo que no tardará mucho en que por lo menos tengamos un anuario. Pues, ¿qué es lo que he encontrado que sí vale la pena, que sí está trabajando? ¿Cuáles son los dominios de aplicación? En uno de ellos ya tuvimos un excelente ejemplo por parte de Alex, en lo que se llaman redes normativas. Aquí tenemos un ejemplo de otra red normativa, que en este caso corresponde al Código Ambiental francés. El resultado de esta investigación es que este código resultó tener la estructura de una red de mundo pequeño, que es una red, es uno de los tipos de redes autoorganizativas clásicas, a diferencia del resto del derecho francés, que tiene otra serie de propiedades. Los hubs que se encuentran ahí implican que hay una gran conectividad de ciertos artículos a algún punto del código francés, que cuenta un papel muy importante en la estructura conceptual y normativa del propio código. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto lo realiza Dan Katz sobre la métrica del Código de Estados Unidos. Código de Estados Unidos no quiere decir código civil, código penal, etcétera, sino es el nombre que recibe todo el ensamblaje de la codificación de Estados Unidos. Entonces, lo que hizo Dan Katz en este caso fue analizar generando una estructura jerárquica de todos los códigos cuya parte jerárquica superior corresponde a títulos. Abajo tendría subtítulos, capítulos, subcapítulos, etcétera, de tal suerte que puede medirse el grado de profundidad en el desarrollo de determinadas áreas, el grado de conectividad con las mismas, y él lo liga también con cierta idea cognitiva que tiene que ver con el grado de asimilación cognitiva para poder aprender los códigos. Hace un análisis lexicométrico de cuántas palabras, la longitud de los términos y la conectividad de los mismos, dice él. De estos elementos depende la capacidad de adquisición del conocimiento derivado de las leyes. No solamente con las leyes, sino que también encontramos estudios interesantes con respecto a redes de referencias a nivel de la jurisprudencia. Esto corresponde a la red de citas de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de 1805 a 1835. Y aquí podemos ver lo que nos había comentado, por ejemplo, Thomas en la conferencia anterior, cómo tenemos un estado inicial del sistema y cómo a poco va ingresando mayor conectividad en función de la dinámica evolutiva del sistema mismo. Una experiencia muy interesante que involucró a distintos países, a diversas instituciones, consistió en utilizar esta metáfora de la memética, que toma a su vez inspiración de la genética, y que consiste en decir que ciertos conceptos son más aptos que otros. Hay muchas críticas a la teoría de memes, pero bueno, fue el modelo que usaron ellos, de tal suerte que ciertos conceptos sobreviven con respecto a otros y los consideran los conceptos más aptos. Lo que se hizo aquí fue hacer el análisis de cerca de 590 constituciones en el mundo y el estudio de cómo los conceptos centrales de las constituciones fueron pasando de una constitución a la otra. Fíjense lo que esto implica para la idea del constitucionalismo, que asume que los conceptos de las constituciones de distinto país emergen del contrato social del Estado correspondiente. Esto lo que nos muestra es que no es cierto, sino que hubo una propagación de esos conceptos de una constitución a otra y que el grado de creatividad constitucional es realmente muy pobre, es muy poco. Nos explica también cómo es que en las constituciones básicamente occidentales tenemos un mismo andamiaje conceptual, más o menos estandarizado, derivado de este fenómeno, y no propiamente de un proceso top-down por parte de las, bottom-up por parte de las características de esos contratos sociales.
Algo muy interesante, redes en materia de seguridad nacional, lucha contra el terrorismo y crimen organizado. Aquí tenemos lo que correspondería a la representación clásica de cómo se organiza el crimen. Lo que se descubre a través de análisis de redes es que no, que las conexiones no son tan jerárquicas, y por otra parte que pueden llegar a ser tan complicadas como esto. En esta aplicación que se está utilizando en trabajos de inteligencia, lo que se hace es hacer un análisis de la arquitectura de la red para saber cuáles son los nodos a los cuales se tiene que atacar para desconfigurar la estructura de la red. Por ejemplo, sabemos que algunos tienen un alto índice de conectividad, bueno, esos hay que ponerle escuchas, a esos son los que hay que perseguir para determinar que eliminando ese nodo desconfiguramos buena parte del sistema. Desde luego toman en cuenta la posible reconfiguración de los nodos que quedan sueltos y sus propiedades autoorganizativas. Este es otro intento de hacer un modelo, este es un modelo basado en agentes de la eficacia del derecho. Y tenemos otros intentos. Por ejemplo, se han hecho estudios sobre la fractalidad de instituciones de acción colectiva en algunos jardines de Jerusalén. Hay modelos de la actividad electoral y ejércitos virtuales, la influencia de los bots, lo cual ha desarrollado el doctor Ricardo Mancilla con un gran éxito. Modelos predictivos de las decisiones judiciales basados en un sistema de ecuaciones. Dinámica evolutiva de la ley y sus efectores, también en un sistema de ecuaciones que lo que modelan es la relación que existe entre el grado de rigor de las reformas en materia, por ejemplo, fiscal, y las estrategias que siguen los sujetos para evadirlas, y cómo esta da lugar a otro tipo de medidas, y del modelado, por ejemplo, lo que se obtiene es una inferencia contraintuitiva. Resulta que las reformas rígidas son las que generan, como reacción, una dinámica más inteligente por parte de los que quieren evadir el cumplimiento de la ley. Reformas más flexibles suelen ser más interesantes. Redes autoorganizativas del comercio internacional. Y por lo que respecta a lo que estamos haciendo aquí en la universidad, amparados por el proyecto Fronteras de la Ciencia, hemos desarrollado dos modelos. Uno que también presentaremos más adelante, el modelo de la mente judicial como un espacio vectorial que permite modelar los patrones de las mejores prácticas judiciales, y un modelo computacional del jus comune latinoamericano. Ese es el que he desarrollado con el doctor Iván Vladimir, y no nos vamos a detener mucho en esto. Básicamente sigue teoría de redes. Una red tiene un conjunto de nodos con una serie de aristas, que son estas líneas, y lo que hemos analizado es en términos de una red adaptativa compleja. Una cosa es hacer análisis de redes y establecer la conectividad de elementos estáticos, y otra cosa es modelar la dinámica de un sistema adaptativo complejo. Lo que hemos querido hacer es básicamente modelar esa dinámica siguiendo o tratando de dar cuenta del siguiente problema. ¿Qué es lo que sucede con la interconectividad que está teniendo lugar durante el proceso de la globalización? Sabemos que, y esto se conecta con lo que tocó Jorge Fabra, con lo que tocó Thomas McInerney, tenemos la situación de que la regla de reconocimiento clásica ya no opera, estaba muy fundada en el concepto de Estado, y de repente empezaron a surgir en el panorama internacional una serie de nodos que no eran generados a partir del derecho estatal. Y hoy tenemos una enorme cantidad de insumos, soft law, recomendaciones, los intercambios de opiniones en redes de pares a nivel internacional, que lo que han traído como consecuencia es que no podemos visualizar, y no hay ninguna mente asociativa en este momento que pueda conocer el estado ni la dinámica de toda la conectividad autoorganizativa que se está dando a nivel global. Hemos elegido entonces como el objeto del modelo el jus comune latinoamericano, lo que está ocurriendo entre las sentencias de los países que suscriben el tratado de la Corte Interamericana y los fundamentos que están utilizando y la influencia que tienen entre ellos. Básicamente, entonces, lo que estamos viendo es que, vinculado con lo que decía ayer Jorge, esta es la imagen de la pirámide, esta es la de sus relaciones internacionales en aquel entonces, cuando la idea del derecho estatal. Hoy lo que tenemos es básicamente una red distribuida, que nadie conoce cómo funciona, y es precisamente lo que tratamos de modelar. Para ello, entonces, le cedo la palabra a Iván, simplemente indicando que no es un trabajo solo interdisciplinario, que le ha dicho, a ver, Iván, ahora aviéntate esto. Más bien hicimos un trabajo transdisciplinario, se desarrolló una teoría de marcadores semánticos de interconectividad normativa,
que esa fue la parte que trabajé, de tal suerte que la computadora pudiera identificar en documentos digitalizados estos marcadores semánticos y ella misma se encargara de hacer las conexiones y generar la visualización. Ejemplo de esos marcadores semánticos, de conformidad con, sabemos que después viene un número de artículo. Tal como lo establece, 2 puntos, viene otro número de artículo. Entonces, bueno, Iván nos va a hacer la demostración real de cómo opera nuestro sistema. Si no, nos deja como los niños con Elizabeth, entonces no tosen ni se portan bien cuando los papás los invitan. Buenos días, todavía tardes días, ¿verdad? Como bien decía Enrique, escogimos la Corte Interamericana, en particular las sentencias. Se tratan de 352 documentos hasta el 13 de marzo. Creo que para esta fecha hay otros como 10 nuevos documentos, pero ahorita el sistema es lo que tiene cargado. Aquí podemos ver los documentos, podemos entrar y obtener una parte de información sobre la sentencia. Lo más interesante es que creamos un sistema computacional que fuera y empezara a etiquetar el documento con cosas que eran importantes para nosotros. En particular, como decía Enrique, estábamos interesados en las citas de estas sentencias a otros documentos. Y, por ejemplo, aquí vemos una, está muy chiquita, vamos a ver si se hace más grande. En los términos de los artículos 25 y 40 del reglamento de la Corte. Entonces, nos importa 25 y 40 y que se trata de los artículos correspondientes al reglamento de la Corte. Con esto podemos ir y construir una red. Aquí tenemos las 10 sentencias que incluyen a México y vemos que aquí lo que se trata de indicar es que otras, son las citas, pero quién está influenciando a qué sentencia. Entonces aquí vemos una sentencia, no me parece, y vemos cómo se relaciona. Podemos ver las interacciones. Por supuesto, aquí en el centro ven que está vamos a hacerlo. La ley de la Corte todas las sentencias citan al reglamento de la Corte porque es con lo que basan como la discusión. También vemos a la Convención Americana de Derechos. Entonces, como notamos que están estos nodos que aparecen demasiados, podemos excluir esas citas comunes y vemos el nodo que nos empieza a parecer diferente y las relaciones ya no están tan basados en lo que es la jurisprudencia propia de la Corte Interamericana. Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, una sentencia que quedó más separada. Vemos estos dos casos que tienen mucha relación. No me aparece quiénes son. Vamos a ver si hacemos el zoom. Entonces, caso González contra México y vemos que tiene una conexión en términos de citas de documentos con el caso de Radilla Pacheco. Además, ahorita como está el sistema, nos permite empezar a calcular aspectos como los que nos mencionaba Alex. Tenemos la densidad de este grafo que se está mostrando, las medidas de la complejidad de la red, las podemos calcular ahora, específico a lo que necesitemos. También podemos ver todo el grafo. Vamos a ver si por aquí me lo muestra. No. Conectividad. También tenemos estadísticas generales como los documentos, los 200 documentos más citados. Entonces la convención, otra vez aparece la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, el reglamento de la Corte, Comisión Americana, documentos que son informes de fondo, República Federativa de Brasil, aparece citada varias veces. Vamos a ver si aquí terminó. Entonces, para finalizar, les quiero mostrar un grafo donde vamos a hacer donde se muestran ya cómo están las sentencias interactuando entre sí. Es cómo se están citando las sentencias a sí mismas. Entonces, podemos estimar esa parte, podemos encontrar esas citas y podemos generar este grafo en donde se están citando. Tenemos aquí codificados
los países. Entonces, podemos hacer cosas como apagar un país y ver cómo queda nuestra red. Creo que Perú es uno de los que más casos ha tenido, entonces lo quitamos, vemos el efecto de que desaparezca. Entonces, el sistema que hemos estado generando, cómo funciona. Tenemos un par de nuevas análisis, si quieren, motivados mucho por la interacción con Alexander. Entonces, si quieren, al final también les puedo mostrar más de lo que podemos hacer ahora. ¿Tienes ahí el slide que nos permite ver el... ¿Qué permite apagar? Ajá. Entonces podemos ver en el tiempo cómo Podemos- se van conectando. Sabemos que casi todas las sentencias ocurren en épocas modernas. Entonces vemos cómo se van apagando. Ahí se ve medio incompleto. Y vemos cómo se prende. Entonces podemos ver una evolución de cómo están las leyes. Y hay un grafo todavía más bonito que involucra todos los datos que tenemos, nada más que se tarda un rato en graficarlo y calcularlo, entonces no se los pongo para que avancemos. Pero lo tengo calculado en mi computadora, entonces si quieren lo podemos analizar después. Muy Muchas bien, gracias. Muchas gracias. Antes de concluir con Iván, quisiera hacer un breve comentario. La idea el problema que presenta la globalización y el pluralismo, la conceptualización del derecho, nos lleva al problema de la revisión de la regla de reconocimiento y los criterios que han seguido. Bueno, Kelsen decía, es una Alsop a la manera de Otto Weichinger al final de su teoría. Al principio sabíamos que era un supuesto hipotético trascendental kantiano. Hart escapa eso y más bien la regla de reconocimiento tiene que ver con lo que reconocen los operadores jurídicos al momento de estar haciendo la toma de sus decisiones. Lo que nos está modelando el sistema vinculado con teoría general del derecho es cómo están identificándose y generando una diversidad de reglas de reconocimiento a nivel global que empiezan a generar unos mecanismos de interconectividad en los que una regla de reconocimiento funda decisiones que pueden ser retomadas por otros operadores jurídicos. Esto no podemos pensar que una mente humana aislada lo pueda visualizar ni lo pueda pensar. Sería equivalente a decir, a ver, la base de datos que tiene el INEGI, ¿cómo te la imaginas y cómo haces tú los cruces relacionales? Esto lo que nos está potenciando son las limitaciones cognitivas de poder identificar en una memoria asociativa dónde se encuentra la conectividad, cómo está evolucionando en un sistema dinámico evolutivo y cómo se está autoorganizando. La siguiente etapa será considerar este sistema como objeto de investigación. Por ejemplo, en la última dinámica que nos enseñó Iván, ¿cuáles son los fenómenos que ocurren en la región que hacen que la conectividad vaya aumentando? ¿Cuáles son los fenómenos en la región que hacen lo que antes eran hubs empiecen a dejar de serlo? ¿Son problemas comunes en toda Latinoamericana? ¿A qué obedecen esos problemas comunes? ¿Hay cambios de diseños de políticas legislativas que hayan generado modificaciones en la dinámica del sistema? Entonces, como verán, es un intento que es o el punto de partida para una reflexión, para la construcción de una teoría del derecho totalmente distinta, que no es alejada de los problemas de la teoría del derecho en general. Solo que en este caso estamos viendo el mundo más allá de las fotografías y las líneas, lo estamos viendo ya como un sistema dinámico y autoorganizativo. Bien, pues muchísimas gracias sobre todo a Iván por su presentación y pasamos ahora a otra presentación que también tiene que ver con complejidad y teoría del derecho. Cambiamos por favor a la presentación con Jorge. El impacto de la teoría de los sistemas complejos está teniendo también modificaciones en cómo repensamos la teoría del derecho. Parte de ello nos ha llevado a Jorge y a mí a reconsiderar, viendo con unas gafas diferentes, una serie de fenómenos que escapan a uno de los conceptos jurídicos fundamentales, el concepto de responsabilidad. Pero también, como verán ustedes, va más allá solamente de este problema, porque estamos revisando también uno de los supuestos básicos que también se comentó ayer por parte de Andrés Botero, que tiene que ver con la idea de que el derecho se explica en términos de relaciones causales, en estructuras condicionales, cuyo consecuente es básicamente la sanción al sujeto que realizó el hecho ilícito, concepto típico de Kelsen de imputación normativa. Lo que creemos Jorge y yo es que ese concepto, desde el punto de vista de la complejidad, se limita para hacer frente a una serie de problemas que suelen muy interesantes, sobre todo en la actualidad. Si quieres empiezas, Jorge, y ya vamos… ¿Ya está ahí la nuestra? Sí.
Bueno, muchísimas gracias. Esta conversación, esta conferencia, como Enrique comentó, partió de una conversación que tuvimos en Lisboa hace 2 años. Y la idea vamos a presentar aquí lo que es la agenda de la investigación y vamos a tener 2 tipos de argumentos. El primer argumento es conceptual, es sobre cómo repensamos la causalidad, y luego vamos a aterrizar el tema de la complejidad a repensar la responsabilidad civil extracontractual. Y vamos a poner un ejemplo muy específico, que es la responsabilidad de cambio climático. Vamos a decir que el argumento vamos a resumir el argumento y vamos a establecer los límites. El argumento es que vamos a diferenciar entre la responsabilidad individual y lo que vamos a llamar un nuevo fenómeno que vamos a identificar, que es la responsabilidad compleja. La responsabilidad ordinaria es la responsabilidad por accidente de tránsito. Hay un choque y hay una víctima. Entonces, el problema de la responsabilidad es atribuir los costos de este accidente. Es doble, es culpar a alguien del accidente y atribuirle los costos para que lo responda. El modelo básico causalista funciona en los casos que hemos de llamar de responsabilidad individual, que no son un modelo tan simple, puede ser sofisticado de muchas maneras, pero el modelo va a ser insuficiente para otros tipos de casos que hemos de llamar de responsabilidad compleja, incluyendo responsabilidad por el cambio climático y responsabilidad por consecuencias de políticas públicas que fallan. Este argumento va a tener 2 partes. La primera parte, Enrique va a hablar un poco sobre el concepto de causalidad y cuáles son los límites. En la segunda parte, yo trataré de ejemplificar cómo la complejidad informa cómo habremos de pensar la responsabilidad civil por cambio climático. Es importante decir que esta es la agenda y esto es un trabajo en desarrollo y nos beneficiaríamos mucho de sus comentarios. Gracias, Jorge. Bueno, aquí tenemos entonces las alternativas de 2 posibles concepciones de responsabilidad, basada en la causalidad clásica y otra que tendría que ver como una emergencia autoorganizativa. Resulta que la causalidad en términos de filosofía de la ciencia, tal como se entiende de manera tradicional, está en crisis. Sabemos que esta tiene un sustento en el modelo de Newton-Laplace, que tuvo un impacto muy importante en todas las disciplinas, y que de alguna manera se simplifica en este famoso trabajo de Hempel, el método nomológico deductivo, que de manera muy sencilla también se puede expresar de la manera siguiente. Bueno, aquí faltaría, está incompleto, nos hace falta que aquí está la teoría, la cual determina las posibles preguntas, formulación de hipótesis, la identificación de las variables que podrían ser relevantes, el diseño de la investigación, el desarrollo de la investigación, análisis de resultados, etcétera. Pero esta idea de la causalidad tuvo impacto no solamente en ciencias como la psicología, por ahí está Skinner, la medicina, aquí está Claude Bernard, sino también en el derecho, por ejemplo, con Hans Kelsen. Recordemos que en el ámbito de la filosofía del derecho nos lleva a que Kelsen diga, mientras en la ciencia si A es B, él dice la estructura del elemento, el central de la teoría del derecho es la estructura de la norma si A debe ser B, pero la conexión entre B y A no es una condición necesaria, sino culturalmente construida, a lo cual él llama el principio de imputación normativa. En el caso del derecho positivo también tenemos una influencia fundamental del causalismo. Lo encontramos en todas las estructuras normativas, por ejemplo en materia penal. A quien comete el delito de fraude se le sancionará con, etcétera, que es el tipo de responsabilidad individual a la cual se estaba refiriendo Jorge. Pero ¿qué sucede con la causalidad? Bueno, pues aquí me permito traer a colación a Thomas Kuhn, amplificar un poco su concepto de paradigma. Kuhn se refiere en el libro de la estructura de las revoluciones científicas básicamente a revoluciones que ocurren en la física, pero yo quisiera hacer una extensión analógica, semántica de este término y decir que podemos hablar también de crisis de paradigmas epistémicos. Como vimos, el modelo epistémico del empirismo filtró en distintas disciplinas siguiendo el modelo de la física, pero ¿qué es lo que podemos encontrar en distintas áreas? En ciencias experimentales, por ejemplo, el concepto de casualidad está en crisis. No solamente por la idea de que lo que vemos es lo que perciben los sense data corresponde a lo que vemos científicamente. Un médico ve en una radiografía cosas que nosotros no vemos aunque estemos viendo la misma placa, resultante de su modelo mental. Pero, por ejemplo, en ciencias experimentales tenemos el problema de la falta de replicabilidad. Imaginen ustedes en la Edad Media o en el mundo antiguo que alguien abre un cuerpo, pues no podría distinguir sistema circulatorio, de respiratorio, etcétera. Si han visto diagramas del cerebro, se ven muy bonitos a colores, pero cuando ves un cerebro real, en realidad es como un chango zamorano, no distingues absolutamente nada. Imaginen ustedes qué ocurre con los recortes ontológicos correspondientes a los elementos conceptuales de una teoría cuando estás trabajando en un microscopio electrónico a nivel molecular.
o siendo biología molecular. No sabemos si podemos deslindar las variables, no es fácil identificar la conexión causal entre ellas. Puede ser que una variable se comporte de una manera porque está combinada, interactuando con otras variables, que esa cambie y por lo tanto el experimento que hice en este momento, cuando lo repito, no me sale. No sé si han visto una caricatura en la que aparece lo que la gente cree del científico y el científico dice eureka. Abajo, lo que realmente pasa en el laboratorio, otra vez no me salió. Lo repites una vez, te sale, replicas otra vez, ya no te sale. Empiezas a buscar variables que no consideraste, no te sale, empiezas a sospechar que hay variables insospechadas, es decir, que hay cosas para las cuales no tienes una ontología teórica todavía, y el resultado es que cuando se quiere replicar más allá del laboratorio, que presentó el resultado en el que normalmente lo que te presentan son las tendencias centrales de los resultados estadísticos, resulta que en el otro laboratorio tampoco lo replican. Y de hecho la revista Science, y hasta donde he entendido Nature, ha publicado números especiales de casos de publicaciones que habían hecho ellos y que después se revisaron y no podían ser replicados. Pero resulta que la economía también está revisando sus presupuestos. Y algunas de las preguntas son, ¿y para qué me sirven los modelos matemáticos de la economía inspirados en la física si no puedo predecir las crisis? ¿Qué es lo que hago? Considero los modelos como meros elementos heurísticos. Ellos se convierten en un fin en sí mismo. Entonces, ¿cómo es que reviso la finalidad epistémica que tienen los modelos matemáticos de los economistas? Tema que también está discutiendo en filosofía de la economía. Matemáticas, un extraordinario libro que me recomendó Ricardo, Weapons of Math Destruction. ¿Qué es lo que analizan? Las consecuencias que se siguen de tomar decisiones en políticas públicas basándose en la estadística y en las probabilidades. Ciencias sociales, también estamos en crisis. Sobre todo estamos en crisis en ciencias sociales. Bien, ¿qué podemos suponer entonces con respecto a la crisis de la causalidad? Mi tesis central es que debemos remover nuestros supuestos metafísicos acerca de lo que es el caso en el mundo y pensar que más bien lo que está allá afuera es un sistema complejo más que un sistema de relaciones causales. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que ocurre simplemente, sale muy bonito la ley de la gravedad cuando estamos arrojando dos objetos con peso diferente, pero que se complica extraordinariamente cuando introduzco la variable de la fricción. Entonces ya nos resultó el modelo, ya necesito otro tipo de manera de presentarlo. Esto es lo que nos ofrece la complejidad. Bueno, como ustedes saben, un sistema complejo es un conjunto de elementos cuya dinámica no depende de una unidad de control central, sino de la autoorganizatividad de los elementos que lo constituyen. Cada hormiga es un agente estúpido de cuya interacción emerge comportamiento colectivo inteligente. Los humanos, aquí tenemos el ejemplo de corredores de bolsa, también son agentes que se están autoorganizando, nadie está coordinando lo que tiene que hacer entre ellos. De sus modelos mentales que incluyen formación en finanzas públicas, emerge cotidianamente la cotización de la bolsa. Pero hay un fenómeno muy interesante, y es que resulta que si aquí tenemos representada la naturaleza, en realidad nosotros también incidimos como parte del sistema autoorganizativo de la naturaleza. Y es en problemas de este tipo donde surgen los problemas de cómo finco responsabilidad en casos en los cuales los humanos están interactuando autoorganizativamente con la naturaleza o incluso con otros humanos. Fincar responsabilidad tradicional en estos casos sería equivalente a querer determinar cuál es el rol específico que cada hormiga ha cumplido en la dinámica emergente a nivel colectivo, lo cual carece de sentido. Ese es el problema que enfrentamos y que tiene que ver con una enorme cantidad de problemas que van desde el medio ambiente, que van desde problemas de la energía, que tiene que ver con la pobreza, de lo cual, bueno, les continuará hablando Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. El tema central es el siguiente. Nuestro derecho parte de unos presupuestos científicos y epistémicos que no los traemos a la luz. Nosotros partimos de un modelo de causalidad para imputar responsabilidad y partimos de que hay un hecho que es causalmente vinculado a una consecuencia y luego
miramos hacia atrás, echamos la historia hacia atrás y le decimos que la persona que causó el hecho debe pagarle al otro. Pero estos no son todos los casos y este modelo funciona muy bien y puede ser refinado de muchas formas diferentes, pero hay un tipo de casos donde no. Y trataré de mostrar esto con un ejemplo. Pensemos en el cambio climático, que es la crisis ecológica más importante que tenemos ahora. ¿Qué sabemos? Sabemos que hay un cambio climático y no podemos, que los seres humanos han interactuado en ese sistema complejo. La evidencia es incontestable y si dudan de la evidencia, podemos buscar el United Nations FCC y ahí está una evidencia. Tenemos 12 años para actuar. Bueno. Lo segundo, también que sabemos, que este es uno de los hechos que muchos se utilizan. Sabemos que hay grupos que están más afectados que otros. ¿Quiénes están más afectados? Los países isleños que están desapareciendo. Kiribati va a desaparecer. Hay países comprando nuevas islas Sabemos que las zonas costeras y las propiedades costeras se están destruyendo. Esas personas se han destruido casas, pueblos. Sabemos que hay efectos de huracanes, sequías que están aumentados por el cambio climático. Y sabemos que se espera que en los próximos 20 años 4 millones de personas van a ser desplazadas por el cambio climático. Sabemos que hay unos actores que tienen una influencia mayor. Hay países que tienen una huella ambiental mucho superior, los países desarrollados. China, Estados Unidos, Canadá, una huella muy superior a otros países. Sabemos que algunas corporaciones tienen un mayor efecto del cambio ambiental. Hay un cálculo que el 50% del cambio climático es producido por 9 corporaciones. Sabemos incluso que algunas corporaciones han mentido y han influido creando obstáculos para la creación de políticas públicas. La pregunta es ¿cómo es posible atribuirle responsabilidad a esos actores y privilegiados sobre los hechos de cambio climático? Pensemos, no son ejemplos imaginarios. Países costeros demandando a los grandes países que producen cambio climático porque tienen que comprar nuevo territorio o tienen que mudarse, o desplazados de cambio climático que tienen que demandar a las corporaciones. Hay una demanda muy famosa que es la demanda del Corporation of International Environmental Law, del CIAL. Es un proyecto de demanda donde la idea es demandar a los 9 más grandes productores de cambio climático porque han ocultado evidencia. El mismo elemento del tabaco, que el tabaco se sabía que producía cáncer de los 60. Bueno, algo muy similar. Sabían que producían cambio climático, hicieron una campaña de lobby para generar dudas, etc. Entonces la idea es, pero hay un gran problema en todas las demandas, la gran mayoría ha fracasado. ¿Cómo mostramos la causalidad? Y la causalidad es parte del paradigma individualista clásico. Y los jueces están muy renuentes a decir, es imposible demostrar una consecuencia. Creemos que habría dos opciones. Una, reformular, seguir pensando el modelo clásico hasta hacerlo más sofisticado, o sencillamente abandonar el modelo clásico y pensar cómo pensamos de la causalidad de un sistema complejo. Ya Enrique nos ha dado las claves. La complejidad nos va a decir que es imposible atribuir una consecuencia particular a un agente determinado dentro del sistema complejo, que es básicamente lo que la responsabilidad civil está llamado a hacer. Si no podemos atribuirle al agente determinado la consecuencia de un hecho, no podemos seguir pensando en términos de justicia correctiva, no podemos seguir pensando. Y aún así tenemos una responsabilidad diferente, no podemos asignarle la responsabilidad de los gastos a todos los seres humanos. Entonces, una de las contribuciones centrales es que debemos repensar el mismo concepto de cómo atribuir la responsabilidad. La responsabilidad no puede ser, al menos en un sistema complejo, señalar a un agente y ponerle la culpa por un hecho, porque no hay un mecanismo causal en el cual podamos hacer este afincamiento o culpa. Debemos pensar en modelos alternativos de responsabilidad, donde se trata de explicar y de redistribuir las cargas entre la sociedad dependiendo de agentes. Esto implica, parece una afirmación muy simple, pero implica repensar cómo funciona la responsabilidad. No puede funcionar más sobre un paradigma de justicia correctiva. Tiene que incluir consideraciones distributivas, consideraciones económicas y consideraciones a futuro. ¿Por qué este argumento es relevante? Primero, porque nos alerta que las demandas que están poniéndose no pueden ser resueltas sobre los paradigmas y van a fracasar. Nos crea un marco para formular las preguntas adecuadas. Nos alerta sobre diferentes causas que pueden crear y nos alerta de los nuevos mecanismos de evidencia que podemos utilizar para mostrar estas causas y vincular.
Entonces, toda una agenda de trabajo, cómo construimos estos modelos explicativos de atribución y de responsabilidad compleja, cómo construimos, qué elementos deben tenerse en cuenta, qué tipo de evidencia, modelos científicos son permisibles y cómo vamos a reformular nuestras categorías jurídicas como el concepto de imputación para atender estos casos que son de las demandas más importantes que tiene la humanidad. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Jorge. Bien, pues ahora toca el turno al doctor Ricardo Mancilla Corona. Se habló también por parte de Thomas de cuestiones vinculadas con democracia, con qué pasa con los algoritmos, problemas de género. Todos esos son problemas que, como verán ustedes, se pueden visualizar y entender de una manera muy diferente desde la complejidad y que además nos obliga no nada más a especular, sino a tener que aterrizarlos. Bueno, él es licenciado en Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Habana, Cuba, Master of Arts in Economics por la Universidad de Carleton, en Canadá, doctor en Matemáticas, aquí está por la Universidad de La Habana, es investigador titular C definitivo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, adscrito al programa de investigación Ciencia y Tecnología, del cual es el secretario académico. Es uno de los principales promotores de la complejidad en nuestro país. Tuve el enorme gusto de que fuera mi maestro en un diplomado sobre complejidad y medicina, al que él me invitó. Así que en buena medida, pues él es responsable de que estemos aquí. Ricardo, muchas gracias. Él nos va a hablar de los algoritmos de inteligencia artificial y la desigualdad de género, orígenes. ¿Esto está funcionando? Sí. Lo que quiero es el pointer. Muchas gracias, Ricardo. Pues muchas gracias a Enrique por invitarme. Pues quería hablar un poco acerca de este asunto, de cómo los algoritmos de alguna manera están generando, no solo como puse ahí, desigualdad de género, sino también desigualdad en otros términos, ¿no? Racismos, desigualdades económicas, etcétera, etcétera. Y voy a poner un grupo de casos que están completamente documentados. Pero quiero dedicar unos minutos primero a ver cuál es el origen de este asunto, ¿no? Cómo se formó el framework encima del cual se pudo desarrollar esto. Y el tema es que, como les pongo aquí, estamos viviendo en este momento, con respecto a la inteligencia artificial, un triunfalismo muy similar al que se vivió en nuestro planeta a mediados del siglo XIX, relacionado con la mecánica clásica. La mecánica de Newton había tenido un éxito enorme en la explicación de muchos fenómenos, estaba en las bases mismas del inicio de la revolución industrial, pero esta confirmación, este es un hecho poco conocido, yo se los voy a comentar. El planeta Neptuno fue descubierto a punta de lápiz, nadie lo vio definitivamente. Lo que pasaba es que la órbita de Urano tenía ciertas irregularidades y los astrónomos habían visto que la órbita de Urano tenía irregularidades. Entonces, pues alguien postuló que tal vez hubiera un planeta cuya atracción gravitatoria pudiera explicar los errores de las anomalías en la órbita de Urano. A partir de las anomalías lograron calcular cuál era la masa, lograron estimar cuál era la órbita del planeta y una tarde estos dos señores, de manera independiente, Le Verrier y Adams, eso casualmente ocurrió el día 23 de septiembre de mi cumpleaños, ese mismo día pusieron el telescopio en una dirección y ahí apareció el planeta Neptuno. Como dijo Arago, Le Verrier había descubierto el planeta con la punta de la pluma. Él nunca miró al cielo y nunca vio nada. Es decir, fue una predicción teórica espectacular. Eso hizo que la mecánica clásica se convirtiera en un referente a la hora de crear modelos y traer de ella metáforas metodológicas. Entonces, en ese sentido, vemos, por ejemplo, a Walras tratando de usar la mecánica para construir una teoría económica y a partir de ahí, después los trabajos de Bachelier tratando de usar la conducción del calor para entender cómo se movían los mercados financieros, etcétera, etcétera. Aunque parezca que no, lo que está pasando en este momento es una situación similar. Lo que tenemos en este momento es básicamente esto, porque es que la inteligencia artificial ha permitido atacar lo que se conoce con el nombre de los problemas de difícil formulación.
Las computadoras siempre han servido para calcular más rápidamente que los hombres. Si usted quiere poner un satélite en órbita, no hay problema. Ahí están las leyes de Newton, se escribe el programa correspondiente y uno pone el satélite donde uno quiera. Ya eso no tiene ningún problema. Pero si ahora entra alguien que yo conozco por ahí, mi cerebro probablemente se demora unos milisegundos en identificarlo. Y sin embargo, hacer que una computadora hiciera eso costó mucho trabajo. Eso es un problema de difícil formulación. A eso es a lo que me refiero, y entre los más importantes están reconocimiento facial y de voz, comprensión semántica de los lenguajes naturales, lo que habitualmente se le llama análisis de sentimientos, reconocimiento de patrones y emociones, toma de decisiones en los procesos judiciales, agentes virtuales. Ahora probablemente usted llame a una agencia de viaje y le diga, pues, oiga, que mire, que perdí mi reservación y no sé qué hacer, y usted empieza a intercambiar con alguien, y usted no está intercambiando con nadie, está intercambiando con una computadora que ya entiende lo que usted dice, le contesta lo que tiene que contestar, y usted no sabe si aquel famoso problema de Turing de determinar si una computadora era inteligente o no, pues ya pasó a la historia a estas alturas, ¿no? O hacer recomendaciones de películas. Entonces, aquí el punto importante es este. Hay una sensación de infalibilidad de los algoritmos. Ese es el punto importante. Entonces, ¿serán realmente infalibles? Quiero ponerle algunos casos notables de dónde han fallado y por qué. ¿Dónde está la esencia de este problema? Este es un caso famosísimo, que es el del algoritmo IMPACT. Aquí este señor había sido elegido alcalde de Washington, D.C. para este periodo, y él quería hacer unos cambios importantes en el sistema educativo y contrató a esta persona, Michelle Rhee, que es una especialista en manejo de sistemas educacionales, la cual contrató a una empresa de Big Data que se llama Mathematical Politics Research para que hiciera algoritmos que evaluaran la eficiencia de los profesores. Y ellos construyeron unos algoritmos y con esos algoritmos empezaron a evaluar a todos los profesores. Corrieron a 205 más 1, 206 profesoras, pero esta en particular, que fue la que protestó y dijo que las cosas iban mal, pues era una profesora de 5º grado que todo el mundo decía que era espectacular, la estrella de la escuela. El director estaba súper contento con ella y entonces de buenas a primeras el algoritmo decía que ella era mala profesora y por lo tanto la corrieron. Entonces aquí viene un punto importante en este análisis, que es la suspensión de la objetividad crítica. Cuando va y pregunta por qué me suspenden, pues a mí me suspenden. Usted la suspendió un algoritmo, eso no puede fallar. ¿Cómo cree? Hay una pila de nerds ahí que son brillantes, hicieron este algoritmo y ellos dicen que usted trabaja mal, pues usted trabaja mal, aquí no hay más nada que hablar. Entonces, eso es un punto importante, ¿eh? Es decir, estamos trasladando ciertas decisiones importantes a algoritmos, a computadoras que no están haciendo bien su trabajo porque no fue bien diseñado el algoritmo. La culpa no es ni de la estadística, ni de la matemática, ni de las computadoras. Es el diseño de los algoritmos que finalmente sigue siendo hecho por seres humanos. Este es un punto importante. Estos son otros ejemplos terribles, ¿no? Este señor, Eric Meyer, pues es alguien que está muy metido dentro de todo el tema de Internet. Él fue uno de los promotores de algo que se llama el CCS, es decir, hacer páginas en cascadas en Internet. Y entonces todo el mundo conoce que hay una aplicación de Facebook que se llama Year in Review, que una vez al año más o menos le dice, hace un año usted estaba, y esta fue la foto más mencionada, etcétera, etcétera. Y a él en particular le dijo, sí, mire, la foto más mencionada del año pasado de usted fue esta. Que sí, efectivamente fue la más mencionada, porque era una foto de su hija que había muerto de cáncer. Entonces el algoritmo no fue capaz de detectar, lo cual podía haberse hecho muy sencillamente si se hubieran usado en particular correctamente los algoritmos estos de comprensión semántica de los lenguajes naturales. Se podían haber dado cuenta que las menciones a la foto eran mi más sentido pésame, estoy conectado a tu dolor, etcétera, etcétera, y no eran comentarios de felicidad. Bueno, este es uno. Este es otro, esto es una cosa notable. Aquí está el link por si alguien se lo quiere leer. Esta es una muchacha, Louise Shelby, pues que quería ir al gimnasio y trató de hacer la inscripción a un gimnasio, pero lo hizo en línea. Entonces lo primero que preguntaba el algoritmo que iba a hacer la inscripción es cómo usted quiere que yo la llame. Señor, señora, doctor, etcétera, etcétera. Y ella quería que la llamaran doctor porque era doctora.
Pero inmediatamente que puso doctor, entonces no podía poner ningún nombre femenino. El algoritmo no lo dejaba. Y la razón es porque el algoritmo había sido diseñado de manera tal que si usted es doctor no puede ser mujer. Las mujeres no son doctoras. Es básicamente lo que decía el diseñador del algoritmo, ¿no? Está terrible el asunto. Y cosas como esta, ¿no? Ustedes saben que Siri o el de Google, estos acompañantes que tienen las computadoras, pues en los momentos de crisis no sirve para nada, porque si usted le dice a Siri, por ejemplo, me acaban de violar, o mi esposo me acaba de golpear, o me pasó tal cosa, pues Siri no tiene francamente ninguna manera de ayudarla, ni siquiera se le ocurre decirle, ¿quiere que llame por usted al 911? No, nada. Empieza a decir cosas tontas. Eso es básicamente que los algoritmos están pues mal diseñados, ¿no? Otra cosa muy importante es este famoso fenómeno muy reciente del cloppening, que es pues no tener horarios de trabajo fijo. Básicamente, si un trabajador acumula 34 horas más de 34 horas a la semana, 35 para ser más preciso, pues ya tiene derecho a que se le den prestaciones. Entonces este algoritmo está diseñado con una restricción que es ponga a trabajar a todas estas personas sin que lleguen a 34 horas semanales. Y entonces es un algoritmo viejísimo en el fondo. El origen de este algoritmo está relacionado con un problema que se llama el problema del viajante, y que es como visitar ciudades de manera óptima. Y entonces fue el origen de lo que se conoce con el nombre de los algoritmos termodinámicos, ¿no? De optimización. Simulated annealing es la frase básica. Y entonces, pues lo que están haciendo es los horarios de trabajo a las personas básicamente se los están entregando una semana antes. Esto obvio no les permite estudiar, no les permite superarse, no les permite tomar vacaciones y mucho menos atender correctamente a su familia. Está también el problema de los algoritmos de reclutamiento automático, ¿no? Si usted manda su currículum, ya no es probable que usted crea que la persona que se va a leer su currículum es un ser humano. Pues lo más probable es que sea un algoritmo que decide si usted es la persona adecuada para el trabajo o no, pero para ciertos empleos, porque si lo va a contratar una casa de bolsa, pues a usted le hacen 19 entrevistas, pero si se trata de ser el señor que hace la limpieza o tiene que algo así, pues entonces de eso se ocupan es decir, los pobres están siendo analizados masivamente por algoritmos y los de mayores recursos económicos siguen siendo analizados por personas, ¿no? Entonces, pues, este es un libro, aquí está el libro de Catherine O'Neill que mencionó Cáceres hace unos minutos. Al rato les voy a hablar de otro. ¿Cuál es el origen de todo esto, no? Pues hay otro libro muy recomendable también, que es este que está aquí, Technically Wrong, Sexist App, Biased Algorithm, Another Treat of Toxic Tech, de Sarah Washer. Esta frase está dentro del libro y yo creo que es lo que es el origen del asunto. Lo que ella dice es, hay una serie de televisión que está muy simpática, yo se la recomiendo, se llama Silicon Valley, pero ella dice, lo que la serie Silicon Valley nos muestra bien es que la tecnología es una industria insular, un mundo formado fundamentalmente por hombres blancos y jóvenes a los cuales se le ha dicho que son especiales, los mejores y los más brillantes, y mientras esta industria se crea esas cosas, entonces pues la industria seguirá haciendo lo que le dé la gana, ¿está claro? Y es por eso que tenemos una presión a creer que la inteligencia artificial resuelve automáticamente todos los problemas y que sus veredictos, por cierto, son inevitables, ¿está claro? Y aquí hay varios ejemplos de cuáles, por ejemplo, los criterios para contratación, ¿no? Se dan cuenta que educación, habilidades y experiencias forman una parte muy pequeña de lo que se espera de las personas, pero una buena parte es la capacidad que tiene a adaptarse o a moldarse a una cultura existente, y la cultura existente es esta que está aquí arriba, definitivamente. La relación entre hombres y mujeres en Apple, y este es el informe anual de Tim Cook del año 2018. ¿Cómo van las cosas en Google? Pues no han llegado al 19% de contratación de las mujeres, y
pues es un ejemplo escandaloso acerca del sesgo de género en Facebook. Bueno, ¿cómo justifican estas empresas que no pueden resolver este problema? Pues con lo que ellos le llaman el problema del pipeline, ¿no? Esto es, pues si no se educan muchas jóvenes, muchas mujeres en el área de ciencia de la computación, pues ¿cómo las voy a contratar? Si no hay muchos asiáticos en el área de ciencia de la computación o alguien que provenga de una etnia africana o algo así, pues si no estudian, ¿qué les voy a hacer yo? Yo no los puedo contratar, lo cual es completamente falso, ¿está claro? Es completamente falso. Esto es lo que dicen ellos que debe ocurrir, pero lo que dicen varios estudios es que salen al mercado laboral la suficiente cantidad de personas como para que no hubiera ningún sesgo, ni de sexo, ni de ningún tipo de minoría étnica, al menos en Estados Unidos. Bueno, esto me lo voy a volar. Lo voy a decir muy rapidito. ¿Cuánto me queda? Ya va a ser un minuto nada más, ¿no? Pues este es el super ejemplo de un problema de género, ¿no? Y esto se hizo aquí. No, está bien, tengo un bonus de 50 segundos, ¿no? Este es el ejemplo clásico del uso malvado y perverso de los algoritmos, porque la manera en que ya se sabe que Trump ganó las elecciones fue usando los resultados de este psicólogo, Michal Kosinski, que hizo un trabajo notable. Los papers están aquí, los 4 papers, en los cuales se podía saber muchas características de las personas. Si usted mira, por ejemplo, en el primer trabajo de él, el resultado era, si usted mira a qué cosa le dio likes una persona, nada más que tengo que mirar 68 likes para saber bien cuál es el color de su piel, su orientación sexual y su afiliación política. Y este fue el origen de la manipulación, independientemente de algunas otras cosas que todavía no conocemos bien. Recomiendo estos 2 libros, Technically Wrong, que acabo de hablar ahora exactamente de él, y el que ya había comentado Cáceres. Son un par de libros que están dedicados a este asunto. Tenemos que, yo creo que vale la pena poner un alto. No podemos evitar el Big Data y no podemos evitar la inteligencia artificial porque llegaron para quedarse. Lo que tenemos que ser cuidadosos es que la concepción de los algoritmos esté bien hecha, porque ahí es donde está, como decía Dostoyevsky en El diablo se esconde en los detalles, pues ahí es exactamente donde está el problema. Bueno, muchas gracias. Hace unas semanas me invitaron a una plática sobre un tema que no conocía, pero fue un poco un compromiso, sobre armas inteligentes. Entonces, un poco vinculado con lo que decía Ricardo, en caso en el que tenían la duda de si un avión era un avión iraquí, o si era un F-4, o si era un avión comercial. Tenían dudas acerca de la decisión, dejaron la decisión al sistema y mataron a 200 personas que en realidad venían en un vuelo comercial de Iran Air. Entonces, sí, hay que tener cuidado con confiar demasiado en los algoritmos. Bien, ahora nos toca a Ricardo Mancilla Sánchez, o sea, Ricardo primero y Ricardo segundo, eran 2 generaciones de brillantes matemáticos, en algo que hemos trabajado vinculado con razonamiento judicial. Entonces, sobre un sistema que llamamos Expertius 2, que es un sistema de inteligencia artificial aplicada al derecho, basado en una teoría de la mente judicial como espacio vectorial complejo. Vamos a ver rápidamente algunos antecedentes de esto. Es un proyecto Fronteras de la Ciencia, se enmarca dentro de mi propuesta teórica, la que le llamo constructivismo jurídico complejo y que ha tenido bien apoyar CONACYT para que la desarrolle. Tiene que ver con la integración de ciencias cognitivas contemporáneas y teoría de los sistemas complejos para entender la forma en la que el derecho incide en la construcción social de la realidad a través de agentes e instituciones. Bien, es una versión naturalizada de filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Últimamente existe un movimiento en el cual la filosofía no es solamente especulativa, sino que tiene que ser una continuidad de los desarrollos de la ciencia. Esa es la idea central que tenemos y seguimos un poco estos elementos de un cierto tipo de epistemología naturalizada de carácter normativo. Algunos conceptos previos de las ciencias cognitivas que tomen en cuenta, bueno, somos procesadores de información y de información heterogénea de múltiples tipos.
La cognición es corporeizada, es decir, no ocurre únicamente en el cerebro, implica el sistema endocrino, todo nuestro sistema complejo. Como dice Damasio, decidimos con todo el cuerpo. Tiene que ver también con la mente extendida. Hay ciertas definiciones que dicen no podemos restringir únicamente la definición de mente a lo que pasa en el cerebro. Si podemos definirlo funcionalmente y hay funciones que ocurren más allá del cerebro, también podemos hablar de una mente extendida, lo cual es importante para proyectos de inteligencia artificial. El término modelo mental denota aquellos filtros resultantes de nuestra cognición corporizada que determinan cómo organizamos la información que proviene del mundo. Como comentaba en un momento, un físico puede estar en una cámara de burbujas, pero si nosotros le preguntamos qué está haciendo, dirá que está contando procesos subnucleares, no que está viendo solo burbujitas. Es resultante de su modelo mental. Es situada porque cambia de contexto a contexto y eso hace que hablemos de una propiedad multiplexora de los modelos mentales. Por ejemplo, cuando salgan de aquí al coffee break, todo su estado de cognición corporizada se modificará sin que conscientemente digan, ahora switcheo a módulo coffee break. El término nicho cognitivo denota aquellos entornos que proveen de cierto tipo de insumos a los distintos organismos. Por ejemplo, en el mismo nicho cognitivo, el hombre puede obtener leche, mientras que un insecto, un ácaro, lo que puede obtener es sangre. El concepto de artefacto, que ya se refería ayer, pueden ser artefactos tan normativos como epistémicos. Ayer se comentó esto en una de las pláticas. De las ciencias de la complejidad ya los hemos comentado, quizá en el que no dije fue turbulencia, son los inputs que inducen modificaciones en los procesos autoorganizativos del sistema y que hacen que emerja una dinámica determinada. Por ejemplo, una vacuna induce la autoorganizatividad del sistema inmunológico, no es algo que ocurra uno a uno. Y en entornos como el derecho, por ejemplo, donde ya tenemos una serie de reglas que constituyen la posibilidad de ciertos hechos, igual que en el ajedrez. En el ajedrez solo pueden existir hechos ajedrecísticos porque hay reglas que los constituyen, lo mismo pasa en el derecho, y sucede que puede ocurrir una normatividad emergente, es decir, normatividad que surge dentro de los marcos generados por el derecho, pero que operan de manera muy distinta a las expectativas que el derecho establece. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción de un agente de tránsito presupone que él sea agente de tránsito, lo cual es una categoría creada por el derecho. Bien, esto lo que representa son el conjunto de variables que interactúan para la determinación de la verdad, por lo menos en México. Cada una de esas burbujitas tiene que ver con una variable que puede generar dispraxis, imagínense la combinación entre ellas, desde el policía, el Ministerio Público, los servicios periciales, etcétera. La consecuencia es que hay una relación directamente proporcional entre el número de instancias que participan y la imposibilidad de determinar la verdad como se debe. Parte de esa normatividad emergente en nichos cognitivos institucionales, ¿se acuerdan? Decía, podemos sustituir la imagen de los corredores de bolsa por un tribunal, por el Senado, etcétera, hace que en el derecho emerjan situaciones de corrupción con las que todos estamos familiarizados, y bueno, una fue representación, esta cosa se presentó culpable. Bueno, si hacemos un poco historia rápidamente acerca de este problema de la determinación de la verdad en el derecho, podemos ver algunos antecedentes chuscos y que ya después se vuelven dramáticos. Por ejemplo, en las edades medievales era frecuente que los cerdos estuvieran sueltos y se comieran a los bebés. En 1386, siguiendo la orden de un vizconde, se llevó a cabo un juicio contra una cerda que había matado a un niño devorándole el rostro y las manos. La sentencia consistió en conducir a la cerda al patíbulo disfrazada con ropas de bebé. Le cortaron la cara y los brazos como ella había hecho con el niño y además obligaron a todos los miembros de la aldea que llevaran a sus cerditos para que aprendieran la lección. En 1479, un obispo inició un juicio contra una plaga de cochinillas porque no asistieron al Arca de Noé. En 1752, en Brasil, se llevó un juicio contra unas termitas que habían semidestruido un monasterio. Que habían destruido un monasterio franciscano. En este caso les fue mejor a los insectos. Tuvieron un brillante abogado que alegó primero en tiempo, primero en derecho. Como ellas llegaron antes, ellas se quedan en el monasterio. Otro tipo de casos en la Edad Media, la ordalía del hierro candente, que consistía en ponerle un hierro candente a una persona
le vendaban la mano y si después de unos días no le había pasado nada, quiere decir que Dios había intervenido para mostrar que era verdad, que él era inocente. Bueno, pero la pregunta central es si esa irracionalidad se encuentra en el pasado. Y aquí tenemos una cita: lo único que quiero es estar con mi familia, mis hijas, hijos y esposo. Estoy en el Cerezo, me sentenciaron a 21 años, su nombre era Jacinta, y se asumió que era verdadera la proposición que decía: la señora Jacinta, vendedora de naranjas en la calle, secuestró a 6 afis. ¿Cuáles fueron las condiciones de verdad de esta proposición? Estoy aquí desde hace 2 meses por supuesto robo de oso de peluche. Las únicas pruebas son fotos del oso en el estante y fotos del estante sin el oso. Esto es lo que nos acompaña sistemáticamente en la realidad de las instituciones, el efecto Lucifer, la normatividad complementaria emergente. Ahora, ¿qué hacer con esto? Bueno, la pregunta tiene que ver con una nueva área del derecho, que es la epistemología jurídica aplicada. ¿Cuál es el problema central? Determinar cuál puede ser la normatividad epistémica equivalente a la lógica de la investigación científica que permita determinar cuándo una proposición que afirma que algo jurídicamente relevante ocurrió en el mundo es verdadero o falso. Hay problemas vinculados con los legisladores que muchas veces lo que hacen es producir obstáculos y desequilibrios epistémicos para la determinación de la verdad. Por ejemplo, hacer que los jueces se atengan a la teoría del caso de las partes es un obstáculo epistémico muy importante porque estás quitándole al juez la función principal de ser persecutor de la verdad. Algunos intentos que se han hecho, bueno, hay algunos modelos matemáticos basados en estadística frecuentista, otros lo que utilizan son teoremas bayesianos, críticas son antinaturales con respecto a cuando los validamos en la manera en la que los jueces deciden, no toman en cuenta en realidad un modelo judicial, ¿dónde está ahí el debate entre pruebas y contrapruebas? Lo mismo sucede con modelos no matemáticos como el de la inducción baconiana, que tampoco son naturales, etc. ¿Qué es lo que he hecho al respecto? Bueno, consideramos la teoría de los modelos mentales, de los operadores jurídicos, todos los andamios que los constituyen, derecho positivo, teoría dogmática, teoría general del derecho, etc. Y desarrollamos un modelo que utiliza como pretexto o metáfora inicial el funcionamiento de una neurona artificial. Con base en eso, se genera un modelo conexionista, que sigue siendo un modelo conceptual, que lo que puede o pretende explicar es la dinámica que se sigue cuando se están tomando decisiones, cambiando los pesos epistémicos de la correlación entre los enunciados de hechos, las pruebas, la teoría, etcétera. No me voy a detener en eso. Una representación isomorfa de ese sistema se hizo a través de estas tablas. Son tablas de oposición dialógica. Aquí tenemos actor, demandado, las proposiciones probándome enfrentadas, las pruebas que las soportan, metapruebas que pueden estar soportando otras pruebas y la oposición dialógica que se representa en estas líneas. Bueno, ahí tenemos ejemplos de una investigación que se hizo para un sistema experto previo, en el que identificamos que hay una serie de patrones que emergen de la manera de decidir. ¿Qué es lo que hemos querido hacer, Ricardo y yo? Bueno, ¿qué es lo que no se ha hecho? Partimos de que los modelos de normatividad cubren un explanandum que deja sin atender aspectos importantes para tener una representación suficiente de cómo opera el problema. Los modelos basados en estadística, frecuentista, etcétera, como vimos, no parecen estar modelando el razonamiento judicial, no se meten en problemas de ponderación probatoria. La teoría conexionista y las tablas de oposición dialógica, aunque se hacen esta representación, lo que no logré desarrollar, o lo que no se pudo desarrollar en ese momento, es el procesamiento cognitivo de la ponderación entre pruebas y contrapruebas. Y tomen en cuenta que en derecho no resolvemos con base en lo que fue en el mundo, sino la representación que nos hacemos de lo que fue el caso en el mundo después de procesar el material probatorio. Bueno, lo que hemos hecho Ricardo y yo es tratar de generar un modelo teórico que considera a la mente judicial como un espacio vectorial, a efecto de que éste pueda llevar a cabo el procesamiento ponderatorio que ninguno de los otros modelos realiza. ¿Qué otra cosa no se ha realizado hasta el momento en inteligencia artificial aplicada a epistemología jurídica? La idea de que la mente judicial se puede considerar como, desde el punto de vista de la epistemología social,
como el resultado de la dinámica emergente y los patrones emergentes dentro de la interacción de los miembros de la comunidad. Este segundo elemento es el que también hemos tratado de modelar y de cómo se ha realizado técnicamente y cómo se llevó a cabo la transición transdisciplinaria del modelo conceptual a la formalización matemática y a la elaboración del sistema inteligente, nos va a hablar Ricardo. Pues sí, la introducción del doctor básicamente nos pone un poco en el camino de cuál es la motivación detrás de la plataforma, ¿no? Pero, o sea, a mí me gustaría como rescatar un poco la idea, ¿no? Yo siento que hay dos cosas importantes en la manera en que uno percibe cómo se toman las decisiones en un juicio, ¿no? Entonces, un principio fundamental, es casi intuitivo, es que la manera en que se toma una decisión en un juicio es agnóstica, digamos, o sea, no depende del momento en que se toma esa decisión de parte de un juez, ¿no? O sea, uno nunca piensa que el juez está afectado por probablemente temas emocionales, temas personales, no sé, hay gente que hasta le afecta el clima, ¿no? Digamos, el día está nublado y uno podría pensar que eso cambia la manera en que pensamos y en que tomamos decisiones en nuestra vida, ¿no? Y no es una cosa descabellada, ¿no? De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero también otro punto importante es que suponemos que como que el seniorship, o sea, que mientras más tiempo tiene una persona tomando determinado tipo de decisiones, como que tiene más, obviamente más experiencia, y que esa experiencia presupone que hace mejor su trabajo, ¿no? Entonces, cuando las cosas se complican en un juicio, pues hay una especie de proceso de escalabilidad vertical, que es básicamente ir a instituciones superiores, ¿no? A que se encarguen de dilucidar lo que, o sea, ya sea la inconformidad que hay con la toma de decisión, o básicamente que emita justicia de orden superior, ¿no? Pero esto está basado básicamente en la percepción de que estos jueces en esta escala, digamos, jerárquica de más arriba tienen como capacidades de racionalidad superiores, ¿no? Pero, digo, esto es totalmente basado en intuición, no hay ningún tipo de evidencia al respecto, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa en el curso de un caso, ¿no? Un juez tiene que tomar varias decisiones. Básicamente tiene que estudiar la evidencia que hay, clasificar la evidencia, tener determinados procesos, digamos, cognitivos, lógicos, deductivos incluso, a veces. Y justamente vale la pena recalcar el hecho de que existen limitaciones psicológicas de probablemente el estado de ánimo, pero también existen limitaciones de tipo teórico, porque mucha de la evidencia que se muestra en un caso no tiene como, o sea, requiere determinado conocimiento técnico que puede llegar a ser muy sofisticado y los jueces muchas veces no tienen como capacidad de acceder a ese conocimiento, ¿no? Ni tiempo para estudiarlo, etcétera, ¿no? Por otro lado, también es importante entender los procesos cognitivos involucrados justamente en la evaluación de esa evidencia, ¿no? Es decir, pueden haber sesgos morales, no sé, o sea, temas de machismo, misoginia, etcétera, ¿no? Puede haber como temas raciales, ¿no? O sea, básicamente la toma de decisiones puede estar como pervertida por muchísimos factores que forman parte como de la experiencia personal del juez, ¿no? Y entonces, pues justamente eso, ¿no? Hay estudios que hablan de que los jueces tienen que explicar las acciones, muchas veces, de la toma de decisiones de un caso, de los casos, básicamente como proyecciones de su experiencia personal, ¿no? Incluso el estudio está en la referencia, habla de incluso experiencias traumáticas que tuvieron en la infancia que unos jueces hacen que tengan determinados sesgos a la hora de tomar decisiones sobre un caso, ¿no? Hay otros estudios sobre la sensibilidad en el resultado de un caso, justamente por lo que estaba platicando hace un momento, y es por la incapacidad de tener determinado conocimiento teórico metodológico, ¿no? Sobre la evidencia presentada. Y bueno, debido a las impresiones personales, distintos jueces, al dársele, en este otro estudio, al dársele determinada evidencia, o a planteársele un caso, tomaron decisiones distintas, pero básicamente esas decisiones distintas de culpabilidad o inocencia no estaban como sujetas a la evaluación correcta de las pruebas, sino simplemente básicamente eso, por esa especie de sensibilidad que tienen, ¿no? Que es inevitable en todos los humanos, ¿no? De tener nuestros propios sesgos morales, intuitivos sobre determinadas cosas, ¿no? Ok, entonces, básicamente este es nuestro modelo de toma de decisiones, ¿no? Tenemos una especie de, no voy a decir elemento de cómputo, porque cuando uno habla de un elemento de cómputo básicamente está referenciándose a un modelo abstracto muy bien definido, entonces yo no voy a hablar de una computadora, pero sí voy a hablar de
probablemente de un objeto, sí podemos hablar de la que la mente del juez es un objeto abstracto que recibe un input, que es el caso, y tiene que tomar una decisión de inocencia o culpabilidad, una decisión binaria, ¿no? Como en esta primera aproximación, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es el caso? El caso, pues sí, es una especie de, digamos, de secuencia de eventos de la realidad, pero nosotros tratamos de verlo como una especie de, o sea, como narrativa, digamos, porque básicamente el juez, los inputs que tiene son táctiles, auditivos, visuales, etcétera, y todo eso al final se puede escribir se puede transformar en una especie hacer una especie de representación textual de todo eso. Entonces no es ningún tipo de reducción absurda pensar que un caso puede venir en forma de narrativa. Entonces en nuestro estudio básicamente los casos se piensan como forma de narrativa textual, ¿no? Y entonces, vamos a suponer que tenemos un caso representado por esta narrativa finita. ¿Qué cosa es una narrativa finita? Pues básicamente texto que describe todo el contenido informático del caso, ¿no? Y este J, que llamamos J, es una entidad abstracta de procesamiento de información, que es la mente judicial. No vamos a pensar en como algo físico, como un cerebro, ni en algo abstracto desde el punto de vista espiritual, como qué cosa es la mente y todas esas cosas. Vamos a pensar en solo un ente abstracto que toma decisiones, ¿no? Que recibe un input y emite un output, ¿ok? Y es capaz de interpretar la información de leerla de alguna manera, ¿no? La información de esa representación textual del caso, ¿no? Entonces el problema de la toma de decisiones legales se puede representar simbológicamente, ¿no? Digamos que esto es notación un poquito ya como más formal matemática, y es una flecha, cuando esa flecha es básicamente una función de asignación que toma la representación textual del caso y emite un resultado en el conjunto 0-1, ¿no? Binario. Okay. Y entonces, un modelo de inferencia, básicamente, para la mente J, es decir, un modelo de inferencia para la mente J es una construcción teórica que replique el proceso interno de este ente abstracto llamado J. Lo único que tiene que cumplir es que dada cualquier representación de un caso, dado cualquier caso y cualquier representación textual de ese caso, este modelo tiene que ser capaz de emitir el mismo output de la mente J. Si eso es posible, entonces pues es un buen modelo de representación del proceso interno de J, ¿no? Entonces lo que se ha hecho históricamente, básicamente ha sido tratar de construir ese tipo de modelos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? O sea, digo, no es que esté bien ni esté mal, pero sí hay un par de cosas que hay que notar, ¿no? O sea, lo primero que hay que notar es el contenido altamente complejo de la dinámica mental de un ser humano, ¿no? O sea, como estamos diciendo, pues eso puede estar sujeto a la bioquímica corporal, si desayunó o no, si tomó mucho café por la mañana, ¿no? A sucesos cotidianos de su pasado, ¿no? Durante toda su educación y su crecimiento, ¿no? A impresiones personales, que estos pueden ser culturales, de educación en el hogar, etcétera. Presión psicológica del entorno. Muchas veces los jueces están sujetos a un estrés muy grande porque tienen que emitir un resultado de un juicio, etcétera, y eso los puede ser como muy pushy, ¿no? O sea, puede ponerle un estado de estrés y básicamente no tener una especie de conclusión lógica al respecto, sino más bien como escupir un resultado y ya, ¿no? Y de otro lado está el asunto de la incompletitud. Es decir, cualquier lenguaje formal, cualquier lenguaje de programación que se vaya a usar para representar el fenómeno natural que sea, tiene algo subyacente que se llama incompletitud. Los lenguajes formales son incompletos en el sentido de que hay ideas que no pueden ser representadas en los lenguajes formales. Eso es un resultado conocido de matemáticas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, cualquier lenguaje formal que se utilice para implementar cualquier tipo de proceso de cómputo tiene limitaciones que vienen heredadas de la formalización del lenguaje formal, y pues pensar en que eso es, o sea, reconocer eso es importante a la hora de decir, si vamos a tratar de representar la mente a través de un algoritmo, pues básicamente vamos a tener limitaciones que vienen pues desde las fundaciones de la matemática, de la teoría de la información de los lenguajes formales, ¿no? Entonces, eso es un poco por donde va la cosa. Y entonces, pues, ¿cuáles son los precedentes en este sentido de formular modelos que traten de replicar la mente judicial? Pues bueno, están las redes bayesianas, que básicamente las redes bayesianas se usan mucho para modelar flujos de información, mapas lógicos, etcétera. Esto será algo como muy natural, ¿no? Existe también una rama conocida como la legislación computacional, que contiene un poco de las cosas que se están hablando aquí, que es básicamente tratar de entender desde el punto de vista de la computación teórica cómo funciona la dinámica informativa dentro de un caso, dentro de constituciones, o sea, no, todas estas, algunas de las cosas que hemos estado viendo aquí.
Teoría de la probabilidad básicamente se refiere a modelos probabilísticos que se han usado para tratar de simular cómo es ese proceso de toma de decisiones. Y bueno, hemos estado hablando bastante de la teoría de la complejidad, y la teoría de la complejidad está un poco relacionada con la legislación computacional, pero desde el punto de vista de la teoría de la complejidad, ¿no? O sea, qué fenómenos de la teoría de la complejidad se manifiestan en toda esta, tanto redes de referencia como pues este flujo informativo en los casos, ¿no? Entonces, como ejemplo, las redes bayesianas, ¿qué es lo que tratan de hacer? O sea, está la narrativa del caso, que la toman como input, tratan de simular lo que pasa en la mente del juez a través de una red probabilística, ¿no? Y emitir un output similar, ¿ok? Entonces, todos los modelos en general lo que tratan de hacer es eso, es decir, es tomar el caso o una representación del caso y emitir un resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Spertius? Spertius trata de evitarse un poquito de esas cosas, básicamente resolviendo el problema de la complejidad con una aproximación a fenómenos de emergencia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Básicamente, tomar un montón de mentes judiciales, tratar de representar lo que pasa en todas esas mentes judiciales y hacer un modelo probabilístico estadístico construido sobre toda esa población de mentes judiciales, y lo que se va a manifestar ahí de toda esa complejidad, obviamente de raciocinio, pues es una especie de mente colectiva, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando, o sea, la formalización teórica va en ese sentido. Y sí resolvemos el problema de la incompletitud en el sentido de que no tenemos, como que no estamos arrastrando esos problemas teóricos, básicamente porque todo lo construimos encima de un modelo estadístico que básicamente solo supone las propiedades de la población, no tiene nada que ver con la formalización tal cual del proceso mental del juez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Spertius? Spertius no toma la representación del caso per se, sino lo que hace es tratar de tomar una representación del proceso mental del juez, ¿no? Y tratar de hacer un modelo probabilístico inferir a través de esa representación mental del juez, ¿no? Entonces, esta era un poquito la formalización teórica, pero básicamente vamos a pensar que tenemos una mente de jueces, y en esa mente de jueces toman una representación textual del caso, y cada uno de esos jueces obviamente dice un 0 o un 1, que es culpable o no culpable. Sobre eso construimos una medida de probabilidad, ¿no? Que es esta que está aquí abajo. Es una probabilidad muy trivial, ¿no? Y básicamente lo que queremos hacer es construir un modelo estadístico, por eso necesitamos probabilidad, sobre todo el conjunto de jueces que toman decisiones de 0 a 1, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque básicamente seguimos teniendo el mismo problema de que solo es la mente del juez tomando una decisión de culpabilidad o no culpabilidad. No sabemos nada de qué es lo que está pasando en ese ente abstracto, ¿no? Por eso introducimos la representación vectorial del caso. Entonces, un caso está formado por algunos probandums, por pruebas que básicamente argumentan o contraargumentan esos probandums, y cada una de las pruebas tiene como una especie de criterios que ahí se llama, o sea, validación, argumentación, etcétera. Más adelante están, ¿no? Exacto, validación, atinencia, confiabilidad, ejecución y presentación. Esos fueron los que usamos en nuestro estudio. Cada una de esos criterios tiene un peso. Entonces tenemos un vector de longitud 5 para cada uno de las pruebas. Un vector de 5 pesos para cada una de las pruebas. Y obviamente armamos el vector de las pruebas. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser, tomamos que esos pesos fueran entre 1 y 5 también. Entonces básicamente la prueba I podría ser un peso de la forma 1, 4, 3, 2, 2, ¿no? Donde validación vale 1, atinencia vale 4, confiabilidad 3, etcétera, ¿no? Con esto tenemos una representación básicamente matricial, pero bueno, es una representación vectorial del caso. Básicamente tenemos filas con las pruebas y los vectores asociados a los pesos que le estamos dando epistémicos, como dice el doctor, que le estamos dando a cada una de las pruebas. Y entonces transportamos esta medida de probabilidad que hicimos sobre la población de jueces a este nuevo espacio vectorial y creamos una medida de probabilidad sobre ese espacio vectorial que nos permite inferir un modelo de esta manera. Esta es como la formalización matemática del modelo estadístico, ¿no? Entonces, básicamente la diferencia es esa. En vez de estar infiriendo directamente la narrativa del caso, metemos nuestra inferencia después del proceso cognitivo del juez, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es como haciendo una representación vectorial de lo que está pasando en la mente del juez, ¿sí? Si recuerdan el ejemplo de las redes bayesianas, pues ahorita nosotros lo que hacemos, ¿qué cosa es? Pues el juez tiene como su representación en pesos, y Spertius básicamente aprende esa representación en pesos para tratar de inferir, dado esas representaciones de pesos, si ese juez daría un resultado de culpabilidad o no. Entonces, si tuviéramos muchos jueces, obviamente mientras más tengamos son mejor, evaluando los casos y asignando estos pesos, básicamente Spertius se podría aprender los patrones que surgen cuando se le asigna determinados pesos, ¿no? A determinadas pruebas
en tal o tal sentido, y con eso tratar de inferir qué está pensando el promedio de la población judicial sobre un caso específico y tratar de aprender cuál es la manera en que emite conclusiones al respecto, ¿no? Entonces construimos nuestra plataforma, así si se fijan está la representación del caso, básicamente, tiene una especie de módulo de captura donde se captura el caso, y luego aquí lo que está del lado izquierdo es la tabla de representación, la tabla de oposición dialógica que el doctor ha estado trabajando durante años, y de este lado está básicamente la asignación de pesos. Se pueden guardar los pesos por cada prueba, uno va seleccionando las pruebas, guardando los pesos, puede emitir un resultado de culpabilidad y hacer una pequeña narración con impresiones personales de qué opina del caso. Y pues básicamente hay un módulo de análisis, que hay una representación del grafo. Si se fijan, las flechas están relacionadas con argumentación o con oposición entre las pruebas. Y uno puede seleccionar las pruebas y básicamente ver este grafo que está aquí del lado izquierdo debajo, es básicamente cómo se oponen las pruebas que se seleccionan, y básicamente las grises significa que salieron perdiendo, fueron derrotadas en el proceso de oposición lógica, y las rojas están relacionadas con una prueba que se seleccionó por allá, ¿no? Y pues básicamente tienen como una argumentación más fuerte, ¿no? Por otro lado, hay un estudio de acuerdo a los pesos que se le asignaron a las pruebas, cuáles son las pruebas más críticas. Esto significa que en la toma de decisión final, cuál es la prueba más pesada, ¿no? Así, cuál es la prueba que está como siendo, es decir, en la dinámica del flujo de información y de oposición lógica del grafo, que es la representación del caso, básicamente cuál es la prueba que si yo la quito o yo la pongo, cambia más drásticamente la toma de decisión final. Ese es el gráfico este que está aquí como el pie chart, ¿no? Y bueno, y finalmente aquí tenemos como una especie de estudio de los probandums. En qué sentido, no se ve bien, pero básicamente lo que dice es en qué sentido los probandums son más en temas de validación o de atinencia, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es todo. Ese es nuestro... estaría muy bien que va a estar en línea. Normalmente iba a hacer la demostración, ya está en línea, solo espero que podamos mandarle una invitación a todos y se metan y hagan sus calificaciones. Y la idea final sería que mientras más calificaciones tengamos de los casos que vamos a tener dados de alta, básicamente uno puede saber, no voy a hablar de atinado o no atinado, pero básicamente uno puede saber cuán cerca o lejos está de esta conciencia colectiva judicial que se va a ir generando mientras más calificaciones de casos tengamos, ¿no? Y nada más para concluir un comentario final. Esta idea de poder identificar cuáles son los patrones en la toma de decisiones estaría pensado como un primer paso para un sistema de recomendaciones. Y se conecta también con cuestiones cognitivas. Hay un principio que es el de homofilia, tiene bases de carácter evolutivo y tenemos la tendencia a tratar de estar manteniéndonos dentro del grupo social. Imaginen ustedes que lo que hace este sistema inteligente, que es utilizado por toda la comunidad epistémica judicial, es indicar cuáles son las mejores prácticas de decisión cuando se presentan cierto tipo de casos con cierto tipo de pruebas. Un reflejo natural sería que es más difícil alejarse de las prácticas comunitarias que están siendo registradas e identificadas por el sistema, si no tienes razones fuertes para justificar por qué te alejas de eso, lo que nos permitiría tener una estandarización en el control de las decisiones judiciales. Por otra parte, hay una conexión entre este proyecto y otra cosa que vamos a hablar posteriormente sobre la investigación en neuroderecho, porque además de la ponderación de pruebas, se puede hacer ponderación de razones, y ahí podemos incluir razones morales que entrarían en un dilema con las razones jurídicas derivadas de la determinación de la verdad en el proceso. Ahí veríamos entonces la conexión entre el nivel subsimbólico y el nivel simbólico emergente del neuroderecho con la inteligencia artificial, que a su vez se conectaría en un nivel de escala superior con el modelo de cómo están resolviendo los jueces que forman parte del jus comune latinoamericano. Todo esto dentro del proyecto Fronteras de la Ciencia, que lo que pretende es generar un modelo de la conectividad, de la complejidad del derecho en escalas diferentes, modelado computacionalmente. Bueno, con esto concluiremos la mesa. Tendríamos espacio para un par de preguntas nada más que pediríamos fueran sumamente breves. Recordemos que se privilegia en nuestro evento las preguntas de los especialistas, de los demás colegas que vienen a participar y que quedamos abiertos para seguir discutiendo. Esto es sembrar preguntas. ¿Alguien de nuestros invitados académicos quiere hacer alguna pregunta? Damos prioridad a los colegas del seminario y si no, podemos hacer un par de preguntas del público.
¿Alguien más? ¿Alguien quisiera hacer una pregunta de los colegas? Ok. Entonces, sí pasamos, hay 2 preguntas del público, por favor. Gracias. ¿Sí se oye? Bueno, Sí. felicidades a lo que presentaron ahorita. Es un buen intento de alcanzar nuevos criterios, nuevas técnicas aplicando o conjuntando el derecho y la inteligencia artificial. Al doctor, ¿cómo se llama, Enrique? Qué bueno que ya se corrigieron la parte de la teoría matemática en la exposición anterior. No hubo corrección de la teoría matemática. Eso me da mucho gusto. Pero no hubo corrección de la teoría matemática. En los términos, nada más, en los términos cómo se manejaban. Pero no, En lo de la teoría de gráficas. Ok, y aquí nada más mi duda sería en el sistema Expertius, yo pensaría un juez a lo mejor no es nunca y nunca será una máquina, o una máquina no podrá imitar jamás a un juez. La base del sistema experto con redes bayesianas, como se usa en la mayor parte del mundo, está bien. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿este sistema va a lograr predecir el comportamiento de los jueces y sobre todo en casos difíciles o casos complejos? Gracias. No es un sistema predictivo, la complejidad, en la complejidad no se predice. Es un sistema que aprende de la comunidad epistémica los patrones de toma de decisiones para utilizarlo como un sistema de recomendaciones, pero su objetivo no es predecir. Eso nos llevaría a la crítica que se hace a los realistas americanos, refutada por Hart, en la que Hart lo que decía es, cuando los jueces buscan decidir, no construyen su argumento diciendo la probabilidad de que yo decidiría en tal sentido es tal. Los jueces deciden con base en los méritos del caso. Entonces no busca ser predictivo. Gracias, doctor Cáceres. José Luis Hernández, del doctorado en Derecho de la UP. Estoy haciendo una tesis en doctorado en Derecho con estos temas. De hecho, estoy tomando un filósofo que se llama Carlos Llano, que es el creador del IPADE. Y la tesis más o menos trata de cómo la filosofía de Carlos Llano puede ser un instrumento para la solución de los problemas que genera la inteligencia artificial y los dilemas éticos que estaba comentando Ricardo Mancilla. Yo quisiera preguntarle… ¿Uno o dos? Perdón. Ricardo Mancilla primero. Mancilla primero, okay. papá, aunque elijo muy bien por la exposición. Entonces quería preguntarle al doctor, ¿qué están haciendo en el Centro de Estudios con la parte ética? ¿Cómo ayudan al programador de algoritmos para que tomen en cuenta la parte ética y cómo se vincula el tema del doctor Cáceres en esta parte del diseño de sistemas, tomando en cuenta lo que todos los programadores tienen que tener ahora, que es un conocimiento de la ética, ¿no? En muchas universidades el ingeniero solamente sabe programar, pero olvida y deja a un lado la parte ética. Esa sería la pregunta. Bueno, eso es algo que habrá que tener en cuenta, evidentemente, en el futuro, pero una de las cosas sobre las cuales se está trabajando en este proyecto y que Cáceres no mencionó es tratar de entender básicamente, el principio básico es cómo funciona el cerebro de una persona cuando tiene que tomar decisiones conflictivas. Entonces ya tenemos el aparatito para ver si se lo podemos conectar al cerebro de los jueces y entonces ponerlos en dilemas éticos, a ver qué parte se ilumina y qué parte no se ilumina. El primer aparato estaba muy chico, pero claro que ahora nos vamos a conseguir uno mucho mejor para que dé casi un scan tridimensional del asunto, ¿no? Es decir, voy a poner el ejemplo que le gusta a Enrique poner siempre, ¿no? Que es, tú llegas a un parque y en el parque hay un letrero que dice no pueden entrar vehículos, pero adentro hay unos niños jugando y uno se cae y se parte un brazo. Perdón, las dos piernas. Entonces el chico no puede caminar, está muy… Entonces, ¿dejas pasar a una ambulancia, sí o no? Pero hay un letrero que dice que no pueden entrar los vehículos. Entonces, ¿dejas pasar la ambulancia, sí o no? Tú le pones ese dilema ético a alguien y lo que queremos saber es cuáles son las partes del cerebro que se iluminan con eso, ¿no? Ese es el principio básico. Y tratar de arrancar de ahí para hacer una construcción bottom-up, de ser posible, acerca de ese asunto.
Por otra parte, creo que lo que comentas, esta no es la única manera de atacar el problema, ¿no? Pero yo creo que sí es importante tomar en cuenta eso, pero con mucha seriedad, porque en el futuro va a ser brutal. La influencia de no hacer bien un algoritmo, no preparar bien el algoritmo, no pensar todos los casos posibles. ¿Qué es lo que pasa con este asunto de la chica que no podía después? Yo soy doctor y me llamo Emma. Bueno, ¿qué tiene de malo eso, no? ¿Comprendes? Muy bien, una última intervención de Thomas. Yo tendría una pregunta para Enrique y Jorge y quien quisiera contestar en la mesa. Okay. En un punto habéis hablado de la relación entre normas emergentes y paradigmas, no, y prácticas sociales. Yo creo que, no sé si exactamente con esas palabras, pero a mí me parece que aquí había un ejemplo interesante cuando hablabas de la corrupción y cómo de ciertas prácticas se emergían una tolerancia de algunos con la corrupción. Pero yo creo que es posible también hablar de una diferencia aquí entre un hábito de corrupción o una práctica que se deriva enteramente de los intereses, de los egoístas, pero también al mismo tiempo de normas de combate a corrupción y de estándares éticos. Pienso aquí en una diferencia de Thomas Nagel entre el punto de vista moral, que es impersonal, y el punto de vista egoístico o del autointerés del individuo. Yo creo que eso me parece fascinante, porque en la ética y la filosofía moral tradicional hay quienes piensan que es completamente irrelevante el punto de vista empírico y el mundo de los hechos. Y se parte, por ejemplo, de una cisón radical entre hechos y normas. Y en la tradición de Kant, por ejemplo, se dice, no necesitamos derivar normas de hechos y derivemos las normas únicamente de la razón, de una razón legisladora. Pero el naturalismo también me parece radical al decir que todo se puede derivar de hechos o de la naturaleza. ¿Cómo compatibilizar esas dos cosas? ¿O cómo justificar moralmente las normas que emergen de las prácticas sociales? Ese es un desafío que no sé si es posible contestar, pero es una pregunta para intentar compatibilizar los que piensan el mundo solamente a partir de la naturaleza y de prácticas empíricas y los otros que piensan desde un punto de vista normativo o impersonal, que es el mundo de la filosofía moral. Me gustaría de oír un poco sobre eso. Muy bien, pues, gracias por la pregunta, es muy, muy interesante. Creo que parte del problema que hay en una revisión de la teoría del derecho es cómo compatibilizo teorías conceptuales con modelos. Por una parte tenemos las normas como si fueran objetos abstractos, son abstraccionismos, ahí están las normas, hablo del sistema jurídico, hablo de conceptos jurídicos fundamentales, pero en esta parte de lo que me he olvidado es de la gente, una teoría de los agentes. Por otra parte hablo de las dinámicas empíricas, pero resulta que a mí ya no me importan las especulaciones conceptuales. ¿Dónde creo que se encuentra el puente entre las dos? Que es lo que constituye una parte muy importante del tipo de trabajo que hago, en la cognición. Las normas se convierten en parte del binomio cognitivo-conductual, cuando pasan a ser incorporadas a tu cognición corporizada y como parte de tu cognición corporizada mecanismos de razonamiento. Pero aún si no pasan a mecanismos de razonamiento, a través de otro tipo de comportamientos de carácter no consciente, de carácter corporizado meramente, determinan las interacciones sociales de las cuales emergen muchas cosas, artefactos incluso tanto normativos como artefactos epistémicos. Lo mismo que ocurre en las comunidades ágrafas donde no había normas, no había códigos, no había nada, surgieron reglas.
Tenemos reglas entre las hormigas, tenemos reglas a nivel molecular. O sea, si pensamos en el concepto de decisión, cualquier agente que podría comportarse en un conjunto de estados posibles y se comporta con base en uno, en algún sentido está decidiendo y no tiene racionalidad alguna. Entonces creo que debemos abandonar, tratar de focalizar tanto la idea de la racionalidad como el mecanismo que está detrás de las normas, y por otra parte también romper esa distancia o esa diferencia entre lo epistémico y lo moral, los hechos y las normas, entre el discurso descriptivo y el discurso prescriptivo. Cognitivamente experimentalmente tenemos algunos resultados interesantes. En un hotel se establece encima de una cesta donde tendrían que depositar las sábanas los clientes, se pone una instrucción que dice: favor de depositar las sábanas en este cesto, proposición prescriptiva de carácter normativo. Se mide el número de sábanas que colocaron ahí para que ya se lavaran, etc. Y después cambiaron y pusieron un enunciado que decía: el 70% de los clientes de este hotel depositan sus sábanas aquí. Proposición de carácter descriptiva. El índice de sábanas depositadas fue superior en el segundo supuesto que el primero. ¿Qué es lo que tienes? Que equivale a una postulación filosófica. Tienes una proposición que afirma algo en el mundo, no está en clave prescriptiva, sin embargo, ¿qué es lo que trae como consecuencia? La activación de una salida comportamental. Entonces, creo que el puente que se da entre la especulación conceptual, la norma, y los hechos, tiene que pasar por la cognición, que es lo que hemos desatendido hasta ahora en la teoría del derecho. Nos hemos olvidado de los agentes, pero normas, discursos teóricos dogmáticos, discursos filosóficos, se integran corporizados a los modelos mentales que determinan cómo organizas el mundo y cómo te comportas en él. Creo que ese es el puente que tenemos que analizar. Muchas cosas de la especulación carecerán de sentido. Muchas otras trataremos de ver cómo operan, y es ahí donde se filtra la idea de la naturalización de la teoría del derecho, que también es parte de lo que especialmente me interesa trabajar.